Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Un verdadero gusto saludarle. Iniciamos semana aquí en Coronavirus, la pandemia, con mucho de lo cual platicar. Le invitamos a usted a que nos acompañe en esta producción de la Universidad de Guadalajara, agradeciendo, por supuesto, a todas las televisoras públicas de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que nos sintonizan. Recuerde, estamos a sus órdenes y a la espera de sus comentarios, sus planteamientos, sus inquietudes, y con mucho gusto los recibimos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV, nuestro WhatsApp 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90, también a su disposición. Participe y acompáñenos. Nuestro tema central de hoy, la salud visual y COVID-19. La Sociedad Española de Oftalmología advierte que durante este tiempo de pandemia ha incrementado los casos de miopía en la población infantil. El uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para tratar la enfermedad COVID-19 podría afectar la retina de los pacientes, advierte la Academia Estadounidense de Oftalmología. Advierten sobre el aumento de cánceres oculares avanzados y la enucleación, que es la extirpación quirúrgica del ojo. Este procedimiento se realiza cuando no hay otra forma de controlar el cáncer. Además, el estancamiento de la vacunación y la relajación de las medidas de prevención son las principales causas del repunte de contagios en Europa, que vuelve a estar en el epicentro de la pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Acompáñenos, pues nos vamos ya a los detalles. Aunque siguen en estudio las posibles alteraciones oculares producidas por COVID-19. Algunos problemas de la salud visual aumentaron con el síndrome visual informático, la miopía y el ojo seco. Aunque el virus SARS-CoV-2 se ha encontrado en lágrimas en personas evaluadas en diferentes estudios, no parece constituir la vía principal de contagio, describen varios estudios internacionales. Sin embargo, algunos reportes indican que puede causar hiperemia conjuntival, lagrimeo, queratitis y conjuntivitis, pero también de que hay mínimos cambios a nivel de retina. Entre las alteraciones que se observaron en los primeros meses de la pandemia fue congestión conjuntival, secreción, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, ojo seco, picazón, fotofobia y lagrimeo. La información científica médica sobre las alteraciones oculares producidas por COVID-19 siguen en estudio, aunque desde el inicio de la pandemia se ha mencionado que no representa un riesgo para la visión. Al parecer, se ha identificado alteraciones por el uso de algunos medicamentos relacionados para el tratamiento de la enfermedad y también por el uso de aparatos tecnológicos. Sin embargo, es importante mantener un monitoreo permanente en pacientes que ya cursan con algún padecimiento en sus ojos ante posibles alteraciones oftalmológicas en caso de haber presentado COVID-19. El seguimiento debe hacerse, recomiendan asociaciones internacionales de oftalmología, cuando el paciente presenta trauma ocular, cambios agudos en la visión o en el campo visual, síntomas compatibles con desgarros o desprendimiento de la retina con flashes de luz o flotadores, dolor ocular severo o sospecha de glaucoma agudo, fotofobia o sospecha de iridociclitis y pacientes prematuros. Pero también, en estos casi 2 años de la pandemia, ante el aumento en la exposición visual de aparatos tecnológicos, incrementó el síndrome visual informático. Las afecciones en la salud visual de las personas son diversas. Este tipo de síndrome visual informático se presenta en personas que tienen gran periodo de exposición a pantalla de dispositivos electrónicos, asimismo vinculados a fallas en las condiciones ergonómicas en su estación de trabajo o estudio.
Expertos advierten que 9 de cada 10 personas presentan dolor en ojos, cansancio visual o visión borrosa, picazón, sequedad en los ojos, sensación de empeoramiento en la vista, lagrimeo y parpadeos pesados. En la población infantil hay un aumento de miopía en quienes no lo presentaban y en aquellos que sí, incrementó más, así como la resequedad en los ojos debido al uso diario de las tablets, videojuegos y también atribuido a las clases virtuales. Y en los adultos, el trabajo como la principal causa, y en casa, la tendencia común es pasar mucho más tiempo seguido mirando la pantalla. La pandemia COVID-19 ha traído daños a la salud visual de forma directa e indirecta. La recomendación es cuidarse y, sobre todo, mantener las medidas preventivas para evitar que su salud se vea afectada. Informó Isaura López Villalobos. Tenemos el reporte diario de la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra, en esta ocasión con Pablo Gómez, corresponsal de EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus rondan ya los 250 millones en el mundo, con un crecimiento diario reciente cercano al 500.000, según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, que sitúan además el total de fallecidos a nivel global por encima ya de los 5 millones. La OMS advertía recientemente de que la situación preocupante de la pandemia en Europa a finales de la semana pasada dejaba una subida de casos debido a la insuficiente cobertura de vacunas y también al relajamiento de las restricciones. Europa supera los 78 millones de contagiados y se acerca al 1,5 millones de fallecidos. Por regiones, solo América está por encima, con 94 millones de positivos y más de 2,3 millones de muertes. Cifras más bajas las del resto de regiones. El sudeste asiático, por ejemplo, tiene alrededor de 44 millones de positivos y se acerca a los 700.000 muertos. El Mediterráneo oriental presenta unos 16 millones y medio de casos y con algo más de 300.000 muertos. Pacífico occidental presenta alrededor de 9 millones y medio de contagiados y cerca de 135.000 muertes. Y África tiene algo más de 6 millones de casos positivos y está por encima de los 150.000 fallecidos. El ranking de países sigue encabezado con diferencia por Estados Unidos, con unos 46 millones de casos. India, en segundo lugar, se acerca a los 34 millones y medio de contagios y le sigue a continuación Brasil, casi con 22 millones de positivos. Después, solo el Reino Unido sobrepasa los 9 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos también lidera el ranking con cerca de 745.000. Brasil y la India se intercambian los puestos posteriores respecto a los positivos, ya que Brasil es segunda, se aproxima a los 610.000 y la India en tercer lugar a los 460.000. México a continuación está cerca de 290.000 fallecidos, Rusia de las 245.000 muertes y Perú supera los 200.000 fallecimientos por COVID. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de EFE en Ginebra. A pesar de los avances en la vacunación, algunos países enfrentan rebrotes de COVID. A casi un año de que iniciara la aplicación de vacunas anti-COVID en el mundo, algunos países ya están enfrentando una nueva ola de casos. Entre ellos está Alemania, que está rompiendo su récord diario de infecciones. Llegó a su cuarta ola. Incluso el ministro de Salud Federal, Jens Spahn, ha definido este problema como una pandemia masiva de los no vacunados. Rusia también ha causado sorpresa en el mundo a contar con la vacuna Sputnik, pero con bajos niveles de inmunización. Ya registra los casos diarios y pérdidas humanas por coronavirus en su nivel más alto en la pandemia. Además, Reino Unido tiene un repunte de casos que ha llegado al punto de registrar 50.000 en un solo día para finales de octubre. Boris Johnson anunció el plan de levantar prácticamente todas las restricciones. En ese periodo sus números indicaban que podría haber 50.000 casos por día. Fue cuando dijo que se deben reconciliar con el hecho de que habría más muertes por COVID. Informó Elizabeth Ortiz. Los rusos retornan de sus vacaciones obligadas por COVID en medio de incertidumbre.
Rusia pone fin este domingo a una semana de vacaciones por COVID, una medida establecida para frenar el avance del coronavirus, pero aparentemente sin éxito. Y es que pocas regiones han logrado estabilizar la situación epidémica. Moscú y San Petersburgo volverán a la normalidad mañana, mientras otras 6 regiones rusas ya han anunciado que prolongarán los días no laborables en un intento de romper la cadena de contagios. Este domingo, con los comercios aún cerrados, el país registró un leve descenso del número de los contagios diarios, con 39.165 casos. Sin embargo, el aumento semanal de los positivos fue el más grande desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. La capital rusa, Moscú, este lunes levantará la semana no laboral, pero mantendrá restricciones sanitarias como el teletrabajo parcial en las empresas y la prohibición de asistencia a eventos masivos para los ciudadanos que no estén vacunados. Simultáneamente, varias universidades moscovitas tomaron la decisión de continuar las clases semipresenciales y distanciales hasta al menos el año nuevo. Pero ojo, porque en algunas regiones rusas donde se registra un repunte de la enfermedad, las autoridades fueron más allá y han impuesto restricciones también al uso del transporte. Y en más información, Estados Unidos reabre este lunes sus fronteras terrestres y aéreas a los pasajeros internacionales vacunados con la pauta completa contra COVID-19, con lo que pone fin al cierre en vigor decretado en marzo de 2020. Concluye así la larga espera desde regiones como Europa, que aguardaba visiblemente molesta una medida recíproca por parte de Washington desde que la Unión Europea abriese sus puertas a estadounidenses vacunados a comienzos de verano. Madrid mantiene a 500,000 pacientes en lista de espera. 47% será atendido después de 3 meses. En estos tiempos de pandemia, Madrid acumula 500.366 pacientes en su lista de espera para ser atendidos por un especialista, ya sea para cirugía general, cirugía cardíaca, nefrología, oncología, hematología, neumología y oftalmología, entre otras. Solo 18% tendrá acceso a un especialista en el lapso de un mes, pero hay otro grupo más grande, que son 236.041 pacientes, que representan el 47%, pero que podrá ser atendido con más de 3 meses de espera. Al cierre de diciembre de 2020, la cifra de pacientes fue de 311.000 en espera, de los cuales 3 de cada 10 fueron programados 3 meses después de solicitar la atención. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud en Europa publicó un informe en el que encontró que las personas de España tienen menos probabilidades de sufrir dificultades financieras debido a los costos de la atención médica que las personas en la mayoría de los demás países europeos. A pesar del empeoramiento de la situación económica durante y después de la crisis financiera de 2008, solo una pequeña parte de los hogares experimenta actualmente dificultades financieras al utilizar los servicios de salud en España, informó Elizabeth Ortiz. Permítanos esta breve pausa. Continuamos enseguida con usted. Agradecemos, continúe con nosotros y avanzamos con más información aquí en Coronavirus, la pandemia. Recuerde, usted puede mantener contacto vía WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Diversas investigaciones revelan los daños que ocasiona la COVID en los ojos. Una de las áreas que se ha investigado desde la llegada de la pandemia es cómo la COVID-19 afecta a la salud visual y cuáles son sus consecuencias a largo plazo. La Asociación Española de Optometristas Unidos han dado a conocer varias investigaciones que se han publicado en el mundo. Algunos científicos describieron desde el inicio de los primeros pacientes contagiados por el SARS-CoV-2 algunos signos oculares de pacientes hospitalizados confirmados. Por ejemplo, el British Journal of Ophthalmology expuso que en el caso de la conjuntivitis aguda, esta aparece 13 días después del inicio en algunos pacientes con infección por SARS-CoV-2.
Sus investigadores destacan que es necesario comprender mejor el espectro completo de este síntoma, su duración y la historia natural de las complicaciones para aplicar el tratamiento clínico adecuado. Asimismo, esta investigación ha servido para confirmar que el SARS-CoV-2 sí tiene complicaciones oculares y además ratifica que las secreciones oculares derivadas de la conjuntivitis sí representan una pequeña fuente de contagio. Las afecciones oculares de los coronavirus en humanos siguen en investigación y debido a que no existe mucha literatura acerca de esto, los especialistas han estado también estudiando y comparando los síntomas oculares del SARS-CoV-2 en varios animales. Señalan que lo que sí se sabe es que los coronavirus son capaces de producir un amplio espectro de manifestaciones oculares, desde patologías del segmento anterior como la conjuntivitis y la uveitis anterior hasta afecciones que amenazan la vista como la retinitis y la neuritis óptica, informó Rocío López Fonseca. Grecia impone restricciones más duras para las personas no vacunadas ante el aumento de casos de COVID-19. Las autoridades están solicitando un test negativo reciente para poder ingresar a cualquier espacio público, así como en bares y restaurantes al aire libre. Solo 61% de la población de Grecia tiene ya la pauta completa de vacunación. Mientras tanto, en Eslovenia es necesario presentar el pase sanitario en todas las actividades. Se prioriza el teletrabajo y aumentó los sueldos de las enfermeras. Los test rápidos y los autotest volverán a ser gratuitos y de momento no está previsto un nuevo confinamiento. Restricciones reforzadas también en Islandia, donde se han limitado las reuniones y se exige la mascarilla en tiendas y zonas concurridas. 89% de los mayores de 12 años están completamente vacunados. Pese a ello, el país ha registrado 179 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, un récord desde el inicio de la pandemia. Vacunación contrarreloj en Austria, ya que las nuevas restricciones comenzarán a partir del lunes. Solo un pase COVID-19 permitirá la entrada a muchos lugares públicos y eventos con más de 25 personas. Y en Suiza, miles de personas salieron a las calles de Friburgo para protestar contra el certificado sanitario al grito de libertad. Europa ataja el repunte de más de 55% de casos COVID en un mes. Europa trata de atajar el fuerte repunte de un 55% de los casos de COVID en el último mes. El continente se ha convertido en el epicentro de la pandemia según la OMS. La cobertura vacunal insuficiente ha hecho que países como Croacia, Eslovenia y Eslovaquia alcanzaran máximos históricos este jueves, mientras que Alemania ha registrado este viernes por segundo día consecutivo un nuevo máximo diario con más de 37.000 infecciones. Según el ministro de Sanidad del país, es preciso que la tercera dosis esté a disposición de todo el mundo. Las vacunas de refuerzo son importantes. Tanto la comunidad médica como los gobiernos a nivel federal y regional están de acuerdo en que cualquier persona que haya recibido una segunda vacuna hace 6 meses o más debe recibir también una vacuna de refuerzo. Mientras continúa la carrera para desarrollar un medicamento. Un día después de que la pastilla de Merck fuera aprobada en el Reino Unido, Pfizer ha anunciado los buenos resultados preliminares del estudio que ha hecho con su primer fármaco. En los 3 días siguientes a la aparición de los síntomas, nuestro medicamento ofrece un 89% de protección para evitar la hospitalización con esta enfermedad. Y los datos indican un 100% de protección frente a la muerte. E incluso si se empieza a tomar el medicamento 5 días después de haber contraído la COVID-19 con síntomas, se tiene ahora un 85% de protección. Eslovaquia ha anunciado un cierre parcial para el lunes. Países Bajos vuelve a introducir la distancia social y el uso obligatorio de mascarillas. Austria exigirá a partir de ahora una prueba de vacunación o de recuperación para acceder a establecimientos o reuniones multitudinarias. La Organización Mundial de la Salud advierte de un fuerte resurgimiento de la pandemia en 53 países de Europa y Asia Central.
Una región de 53 países de Europa y Asia Central se ve fuertemente amenazada por un resurgimiento de la pandemia de coronavirus en las próximas semanas o ya está experimentando una nueva ola de infecciones, según el jefe de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Según una proyección fiable, si seguimos en esta trayectoria, podríamos ver otro 500,000 de muertes por COVID-19 en Europa y Asia Central para el 1 de febrero del próximo año. En Europa, muchos países han alcanzado nuevos números récord tanto de casos como de muertes por coronavirus. El Instituto Robert Koch en Alemania reportó 33.949 nuevos casos en las últimas 24 horas. En Rusia, el aumento de infecciones ha provocado restricciones en todo el país. En Polonia, el Ministerio de Sanidad informó de 15.515 casos diarios de COVID-19, la cifra total más alta desde abril. Mientras tanto, el Reino Unido ha sido el primer país en autorizar la píldora antiviral de Merck, la primera en tratar la COVID-19. Una píldora antiviral que reduce los síntomas y acelera la recuperación podría resultar innovadora, aliviando la carga de trabajo de los hospitales y ayudando a frenar los brotes en los países más pobres con sistemas sanitarios frágiles. Bueno, pues así las cosas. Resurge la pandemia en estos 53 países, tanto de Europa como de Asia Central. Y advierten especialistas que el uso de medicamentos para tratar la COVID podría afectar la visión de los pacientes. Además de la enorme cantidad de personas fallecidas por la COVID, la pandemia ha traído innumerables efectos colaterales en todos los ámbitos, empezando por la salud de quienes han padecido el virus SARS-CoV-2. Se ha comprobado que la enfermedad genera secuelas pulmonares, cardíacas, cerebrales, por mencionar algunos, pero también se ha demostrado efectos secundarios en otros órganos como los ojos y sus consecuencias en la visión. La Academia Estadounidense de Oftalmología advirtió desde el principio que el uso que se dio en los primeros meses para tratar la COVID de cloroquina y la hidroxicloroquina podría afectar la retina de los pacientes. Otro estudio desarrollado por algunos oftalmólogos han descubierto episodios de isquemia microvascular retiniana relacionada con las fases tardías de la infección grave, que puede imitar lo que podría estar sucediendo en otros órganos menos accesibles a la revisión o supervisión médica. Asimismo, un informe del Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha establecido una relación entre el coronavirus y la conjuntivitis, afirmando que esta puede ser el primer síntoma del virus y que 1 de cada 10 pacientes contagiados podría desarrollarla. La conjuntivitis se ha descrito como una de las posibles síntomas iniciales de la COVID-19, aunque es un hallazgo poco específico para el diagnóstico de la enfermedad. Por otra parte, se observó una caída de la incidencia de conjuntivitis adenovírica, la causa de conjuntivitis viral más prevalente en el mundo, tras la adopción de medidas de protección y distanciamiento social, informó Rocío López Fonseca. Bueno, y es justo el tema principal que estaremos abordando ya en estos momentos, el relacionado con la salud visual y su correlación con la COVID-19. Y es que con la pandemia las enfermedades en los ojos también han aumentado. El vicepresidente de la Sociedad Española de Oftalmología, José Manuel Benítez del Castillo, explicó que luego de la disminución de casos de COVID se ha notado un incremento importante, sobre todo en niños en desarrollo, de los casos de miopía. Explica que los niños que no eran miopes la han desarrollado y en los que ya se tenía miopía aumentó. Los especialistas explican que este crecimiento es sobre todo por el exceso de horas acumuladas de actividades cercanas, que combinado con las nulas actividades al aire libre, han puesto un caldo de cultivo de problemas relacionados con la vista. Las muchas horas frente a la computadora, a las tablets, los libros, videojuegos, las pinturas, todas las actividades que impliquen tener objetos cerca o pantallas, además de una mala iluminación, favorecen la aparición de miopía en los niños. Pero no solo la miopía ha aumentado y seguirá aumentando, sino que se ha desarrollado o agravado otras patologías como la sequedad ocular. Al estar concentrados delante de la pantalla, se parpadea menos y son segregadas menos lágrimas. Es entonces cuando aparece el ardor en los ojos, sensación de objeto extraño, fatiga visual y la dificultad para enfocar, entre otros síntomas, informó Rocío López Fonseca. Ya abundaremos acerca de este tema, los padecimientos visuales
y la COVID-19. ¿Qué tanto han aumentado los problemas visuales por causa específica de la enfermedad y qué tanto por este cambio de hábitos que hemos registrado? Lo estaremos comentando con detalle ya regresando de la pausa con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Acompáñanos. La salud visual y COVID-19, nuestro tema principal, que ya abordamos con detalle con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, nuestro médico de cabecera. Doctor, buen día. Buen día, José Ángel, qué gusto saludarte. Pues tendríamos que separarlo en estos dos rubros, ¿no? Por una parte, los daños que de por sí trae la COVID-19 a la salud visual. Así es. Y por la otra, bueno, el efecto de haber cambiado hábitos, de estar más tiempo ante la computadora, el teletrabajo, la educación a distancia, etcétera. Sí, indudablemente un gran tema y efectivamente dos grandes ramas, la que corresponde a los daños que directamente el virus puede causar a diversos componentes, estructuras del ojo, y no solamente del ojo, sino también de los tractos nerviosos que llevan la integración visual, finalmente hasta la corteza occipital, que es donde se integra la visión. En ese sentido, recordemos que la mayor parte de patógenos respiratorios, y SARS-CoV-2 no es la excepción, pueden generar conjuntivitis, por ejemplo, como una de las principales manifestaciones. Una inflamación precisamente de la conjuntiva puede generar uveitis, pero también puede generar trastornos en los vasos sanguíneos, tanto los que se encuentran en las estructuras de lo que conocemos como el segmento anterior del ojo, es decir, lo que está hacia adelante, como es el caso de la conjuntiva, pero de igual manera puede generar trastorno en los vasos sanguíneos que irrigan el globo ocular, particularmente en la parte posterior conocida como retina posterior. También hay retina, digamos, en la parte del segmento anterior, pero en la retina, a donde converge el nervio óptico y a donde llegan la vena y la arteria centrales de la retina, pueden ocurrir, y hay reportes perfectamente identificados en la literatura, en varias revistas de circulación internacional, pueden ocurrir obstrucciones de la vena o de la arteria retinianas que pueden generar incluso pérdida de la visión, pérdida definitiva de la visión. Existen algunas otras manifestaciones, como te comentaba José Ángel, en donde parte del sistema nervioso central, en donde se integra toda la visión, pueden, igual que en otras partes del tejido cerebral, ocurrir estados de trombos que pueden afectar entonces la visión, sin que necesariamente sea el ojo el directamente afectado, sino el sistema nervioso central integrador. Entonces, la gama de patologías son muy diversas y pueden estar relacionadas tanto directamente causadas por el virus en los tejidos que hemos comentado, pero también existe evidencia en la literatura de algunas afectaciones oculares mediadas por la propia respuesta inmune del huésped a través de lo que conocemos como autoanticuerpos.
autoanticuerpos que pueden también generar inflamación de la uveitis, por ejemplo, pueden generar trastornos en la retina y en los vasos sanguíneos de igual manera. Entonces, tanto el daño directo que puede causar el virus, pero también autoanticuerpos que se pueden generar como parte de la respuesta inmune. Y el otro apartado, que incluso escuchamos en una cápsula de Rocío López Fonseca hace un momento, es muy interesante porque el haber permanecido durante más tiempo durante la pandemia frente a computadora, frente a monitores de televisión, en las actividades escolares, particularmente en los niños, existe la hipótesis, y los oftalmólogos lo están estudiando con detalle, de que pudieron haberse afectado los conocidos como sistemas de refracción ocular. Son trastornos en donde miopía particularmente, pero también hipermetropía o astigmatismo pudieron haberse generado o pudieron haberse agudizado con todo este esfuerzo visual que implica el estar frente a una pantalla, y como antes se señaló en esta cápsula informativa de Rocío, es un esquema muy diferente de actividad visual al que se tendría en los espacios abiertos, claro, en donde los niños juegan, en donde los niños tienen diversas actividades que les permite entonces tener todo este ejercicio, tanto de los músculos oculares como también del sistema de refracción ocular, ¿no? Entonces, pues es un tema importante que debe seguirse muy de cerca. Los padres de familia, por ejemplo, para el caso de los niños, deben estar alertas a síntomas que los pequeños pueden presentar al manifestar no ver con claridad o al manifestar dolor de cabeza, falta de concentración, cansancio, sueño, que pueden ser el reflejo de una visión alterada, de una capacidad visual afectada. Doctor, por lo que corresponde a padecimientos visuales que vienen por consecuencia de COVID-19, ¿estos se presentan solamente en casos graves de COVID? Pueden presentarse predominantemente en casos graves, pero casos leves también podrían tener algunas manifestaciones oculares. Sobre todo la relacionada con conjuntivitis. Sobre todo, sí. Sobre todo. Y lo que sí está en estudio es si las afectaciones oculares relacionadas con casos graves tendrán una duración mayor o generarán alguna secuela, a diferencia de las que pueden presentarse de manera transitoria en los casos leves o en los casos moderados, por ejemplo, ¿no? La hipótesis es que a mayor gravedad de la enfermedad y manifestaciones oculares podrían generarse entonces mayor riesgo de alguna secuela ocular. ¿Pueden agravar inclusive para concluir hasta en algún cáncer? No creo, porque por ahora no se ha implicado a SARS-CoV-2 y a ningún coronavirus existente en alguna modalidad de cáncer. Hay muchos virus que definitivamente están relacionados con formas diversas de cáncer. Por ejemplo, el virus Epstein-Barr puede generar linfomas, el virus de la hepatitis B y C puede generar hepatocarcinoma, otros microorganismos como por ejemplo la bacteria conocida como Helicobacter pylori puede generar cáncer gástrico. El virus del papiloma humano puede generar cáncer cérvico-uterino, pero los coronavirus, José Ángel, por fortuna no se ha identificado que estén relacionados con ninguna modalidad de cáncer,
y esperemos que no vaya a ocurrir alguna relación porque sería una situación grave, catastrófica. En el caso específico de la conjuntivitis, doctor, justo cuando iniciaba esta pandemia, bueno, sí se comentaba mucho como uno de los principales síntomas de posible contagio de COVID, como que después ya no se refirió tanto, se dejó un poco de lado. Sí, pasó a ocupar lugares abajo de la tabla, como en el 8º o 9º lugar de manifestaciones clínicas de COVID. Los primeros lugares los ha ocupado la sintomatología de fiebre, dolor de cabeza, tos y acortamiento de la respiración o sensación de una respiración acortada. Por supuesto, también dificultad respiratoria. Luego vienen manifestaciones gastrointestinales, por ejemplo, y ya más adelante, más o menos entre el 9º, 10º lugar, están manifestaciones oculares. No son tan frecuentes, pero conjuntivitis sí es de las más comunes, sobre todo en el momento más agudo de la enfermedad, cuando el paciente está con fiebre, con dolor de cabeza, cuando el paciente está con molestias respiratorias altas como dolor faríngeo, escurrimiento nasal. En esos momentos, cuando está dominando un síndrome catarral, ahí es en donde particularmente puede presentarse con mayor frecuencia con conjuntivitis en un paciente con COVID. Y también no perder de vista, perdóname, que la conjuntivitis de manera única como síntoma puede también presentarse en COVID como síntoma único. Único. Sí, ha habido algunos casos, algunos reportes de esa manera y hay que tener entonces mucha agudeza clínica en ese sentido, porque un paciente que tuvo contacto con alguien con COVID y se presenta con conjuntivitis, podría ser un caso de COVID. Habría que también no perder de vista esa relación reciente, ese contacto reciente ante la posibilidad de contagio. Y aquí cabría recordar que justamente por eso también se ha hablado mucho del cuidado de los ojos, inclusive toda vez que el virus inclusive por ahí puede entrar, ¿no? Por los claro. ojos. La conjuntiva es una puerta de entrada para muchos patógenos respiratorios. De ahí la importancia siempre que ha tenido ante el COVID, por ejemplo, el que los médicos nos protejamos muy bien con gogles o con caretas cuando atendemos a pacientes con COVID. Hay que cuidar mucho la conjuntiva. Y también, ¿por qué no? La población en general utilizó mucho las caretas y los gogles en su momento, situación que es válida. Que las caretas, por cierto, no sustituyen el uso adecuado de cubrebocas, eso hay que decirlo también, porque en todo caso lo que habría que proteger son las dos cosas, ¿no? Ojos y nariz y boca. Doctor, sí. Continuamos. Claro, tras la pausa, sí. A usted le invitamos a que se mantenga en sintonía, regresamos enseguida. Agradecemos que continúe con nosotros y le invitamos a escuchar lo siguiente. Aumenta la extirpación de ojos por el retraso en la atención durante la pandemia. Las tasas de eliminación de ojos aumentaron 12%. Es casi el doble de los niveles prepandémicos. La especialista de la Academia Americana de Oftalmología compartió su experiencia con sus pacientes. Las consecuencias de los confinamientos derivó en que las personas se agravaron. La directora del Servicio de Oncología Ocular del Wills Eye Hospital en Filadelfia, Carol Shields, vio una caída dramática en la cantidad de pacientes en su consultorio cuando comenzaba la pandemia. Pero en octubre comenzaron a llegar con cánceres oculares avanzados. Además, vio un aumento de personas que requirieron de un proceso de enucleación, que es la extirpación quirúrgica del ojo,
Es un procedimiento que se realiza cuando no hay otra forma de controlar el cáncer. Al evitar ir a examinarse, las personas pasaron por alto muchas enfermedades oculares. Entonces los cánceres, que normalmente se detectarían de manera temprana, en realidad se diagnosticaron en etapas bastante avanzadas. Los cánceres de ojos son bastante raros. La Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que en el 2021 habría 3.320 nuevos cánceres de ojos, principalmente melanomas oculares. El consultorio de la especialista suele recibir entre 8 y 10 pacientes nuevos con melanoma cada semana. Antes de la pandemia el grosor promedio era de 5 milímetros, pero desde 2020 empezó a haber tumores más grandes con un grosor promedio de casi 9 milímetros y para el segundo pico de octubre algunos llegaban a medir hasta 18 milímetros, informó Elizabeth Ortiz. Ese es el otro impacto, la falta de atención que trajo consigo el agravamiento de algunos casos que llevaron inclusive a la extirpación. Seguimos platicando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Y doctor, en la pausa usted me comentaba acerca pues, del glaucoma. Sí, el glaucoma es una patología ocular en la que lo que ocurre es incremento de la presión intraocular. El glaucoma en las primeras etapas puede ser asintomático y cuando empieza a generar sintomatología es posible que ya tenga un avance a lo largo de meses o incluso años. Un glaucoma sin control puede generar ceguera irreversible. Por ese motivo hay que detectarlo de manera oportuna. Y el glaucoma durante los momentos en los que tiene poca sintomatología podría incrementar su intensidad con el uso de algunos fármacos, como por ejemplo los corticosteroides. Entonces, también hay que vigilar de cerca, porque muchos pacientes durante COVID han recibido corticosteroides como dexametasona, metilprednisolona, etcétera, hidrocortisona, y durante el tiempo que estuvieron recibiendo tratamiento con corticoides, pudieron haber incrementado su presión intraocular y por lo tanto pudieron haber tenido agravamiento de glaucoma, de tal suerte que será fundamental también un seguimiento apropiado para pacientes con esta patología, particularmente por el uso de corticoides. Claro. Luego, algunos reportes en la literatura dieron manifestación de incremento en el número de casos de lo que se conoce como mucormicosis. La mucormicosis es una enfermedad causada por hongos, no es una sola especie, son múltiples especies, pero que de manera conjunta se conocen como mucormicosis, la patología. La pueden causar mucorales, hongos de los géneros Rhizopus, etc. Y en esta patología, que además llamaron hongo negro, muchos medios, genera necrosis de los tejidos que afecta y por eso le llaman hongo negro. Y se presenta predominantemente en el ojo, las fosas nasales, la cavidad oral, los senos paranasales y también el tejido cerebral. Claro que también hay mucormicosis pulmonar, hay mucormicosis cutánea, etcétera, pero la forma más común de presentación de la mucormicosis es la oculo-rino-seno-cerebral. Y muchos pacientes pueden perder un ojo, incluso ambos, por una mucormicosis invasiva.
Y hay hipótesis de que se incrementó el número de casos de mucormicosis en el mundo con motivo de la pandemia de COVID-19 por varias razones. La mucormicosis es una enfermedad que afecta predominantemente a pacientes con diabetes. La diabetes descompensada en particular, y más una forma de descompensación conocida como cetoacidosis diabética. Y muchos pacientes con diabetes, al infectarse con COVID, tuvieron descompensación de la diabetes. Y esa descompensación pudo haber generado mayor predisposición, susceptibilidad y riesgo para desarrollar mucormicosis. Y también los corticosteroides pueden generar descompensación diabética que puede predisponer a una infección aguda por estos hongos de la familia Mucorales. Entonces, toda esta es una gama de manifestaciones, desde muy leves hasta muy graves, de tipo ocular en los pacientes con COVID. ¿Esta mucormicosis solamente afecta a pacientes con diabetes? Predominantemente no solo a pacientes con diabetes, puede afectar a pacientes con otro tipo de inmunosupresión, como por ejemplo los pacientes que toman corticoides durante periodos prolongados de tiempo, o los pacientes con antecedente de trasplante, o los pacientes que toman por lo tanto fármacos inmunosupresores, y los pacientes con algunos tipos de cáncer que reciben quimioterapia que genera inmunosupresión. Todos esos son factores de riesgo, pero el número uno, te diría que el 80% de los casos de mucormicosis ocurren en pacientes con diabetes descompensada y sobre todo en la modalidad de cetoacidosis diabética. Tanto en el caso del glaucoma, que puede agravar, como esto de la mucormicosis, pues el problema, doctor, es que seguramente hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen los padecimientos ya previamente identificados, tanto el caso de glaucoma como la diabetes. Efectivamente, la diabetes es una enfermedad en la que puede el paciente no tenerla identificada porque puede no causar síntomas al inicio. Y el glaucoma también. Yo siempre he dicho que ojalá y todas las enfermedades dieran manifestaciones clínicas para que alertaran a los pacientes a su detección y manejo oportuno. Pero lamentablemente muchas pasan inadvertidas durante algún tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de glaucoma, cuando aparece sintomatología, el paciente, por principio de cuentas, puede notar trastornos visuales importantes, dolor ocular, dolores de cabeza significativos, y cuando eso ocurre, casi siempre el paciente es detectado, ¿no? Pero las primeras etapas podrían casi ser asintomáticas. En el caso particular de glaucoma. De glaucoma, por ejemplo. Doctor, pues entonces en general existen diversos puntos que hay que tener en cuenta también para cuidar la salud visual en estos momentos de pandemia. Claro. Tanto los que nos ha mencionado ya, que tienen que ver justo con algunos padecimientos que pueden agravar, y por supuesto que el otro. También, para concluir, me gustaría que dediquemos este último minuto a insistir en que al estar más tiempo en casa, al estar más tiempo ante la computadora, ante el celular, ante la televisión, también debemos de extremar algunas precauciones. Aquí principalmente, bueno, por lo menos reducir las horas de exposición, y seguramente usar algún tipo de lente que evite que haya ese impacto en el ojo, ¿no? Efectivamente, y también propiciar, afortunadamente ya en todo el mundo la tendencia es el retorno a actividades escolares presenciales, y como adicional, pues la actividad de acomodación de nuestro ojo, y sobre todo del de los niños, que son quienes tienen sus órganos visuales en desarrollo, pues va a volver a la normalidad, y esperemos que eso reduzca el impacto de COVID-19 sobre la salud visual. Pero también creo que es llamar un poquito el comentario a los padres de que aún dentro de este periodo de pandemia cuidemos el tiempo en que los hijos están frente a un
monitor, frente a un televisor o frente a un teléfono inteligente que nos atrae tanto y que nos trastorna a veces tanto la función visual y a veces también la función cerebral. Definitivo. Nada con exceso. Buen consejo. ¿Verdad? Para terminar, doctor, como siempre, gracias. Hasta mañana. Encantado, José Ángel. A usted también gracias por su compañía. Nos vemos y escuchamos mañana. Le deseamos una buena semana.